Ya hemos analizado la historia de nuestro territorio en vídeos anteriores. También hemos analizado la genética de los pelayos y, por otro lado, también la genealogía de los pelayos por medio de los apellidos. Con esto tenemos un panorama de cómo podría haberse originado la población actual, nosotros, en Huerta Pelayo. Según los análisis genéticos, tenemos un porcentaje algo pequeño, alrededor del 20%, de cazadores-recolectores europeos, lo que sería lo autóctono de Europa. Pero bueno, antes de estos estaban los neandertales. Al parecer, vinimos ya sea por el norte a través de los Pirineos o por el sur a través del estrecho de Gibraltar hasta la península ibérica y nos juntamos con los neandertales en cierta medida, no se sabe exactamente cuánta, hasta que estos finalmente se extinguieron o fueron asimilados por nuestra población, asumiendo un mayor carácter genético del Homo sapiens. El resto de los porcentajes vienen de otro tipo de oleadas de migraciones. Por ejemplo, en esta época de la prehistoria tendríamos más de un 50% de pobladores de Anatolia, de la actual Turquía, que al parecer migraron a Europa por aquel entonces. Posteriormente, nuestro porcentaje genético tampoco sería mayoritariamente ibérico, sino que le ganaría el porcentaje europeo. Esto podría ser un reflejo de las migraciones celtas hacia el interior de la península ibérica. Y es que en esta cultura céltica parece que es donde encontramos los nexos de unión con nuestros rasgos culturales. Ya hemos visto a María Magdalena, a San Antonio, a la tradición del Judas, cómo se entrelazan con tradiciones celtas paganas previas a la cristianización. Y es probable que éstas sobreviviesen en el tiempo, incluso al principio de la cristianización, pasando también por tiempos islámicos y por una mayor potente cristianización cuando ya el reino de Castilla conquistó las tierras del centro y el sur peninsular, que es probablemente cuando todos estos tipos de cultos paganos fueron mayoritariamente maquillados para evitar herejías o evitar que el paganismo resurgiese. Sin embargo, estas tradiciones quedaron enmascaradas como supersticiones que convivieron finalmente con el cristianismo hasta principios del siglo XX. Continuando en el tiempo, recibimos otro tipo de influencias genéticas como del centro del Mediterráneo, del norte de África, y es bastante significativa una influencia de genética francesa que nos llega desde Francia. Esto podría ser a repobladores franceses que hubiesen ayudado al reino de Castilla en la conquista por nuevos territorios al sur de la península y que hubiesen sido recompensados con tierras o con títulos en la península ibérica y que posteriormente su descendencia se hubiese entremezclado con nuestros linajes. Como vimos en el vídeo de la genealogía, muchos de los linajes de Pelayo no corresponden precisamente a nuestro entorno, a Huerta Pelayo, sino que muchos vienen de otros pueblos como Envid, Villaverde del Ducado, etc. Al parecer, esta genética francesa podría venir del apellido Herraiz, que vendría del pueblo de Herrán, que podría hacer referencia a un pueblo de Burgos o a un pueblo en los Pirineos al sur de Francia. Y el apellido más propio de Huerta Pelayo podría ser que fuese Portillo, no estamos seguros, pero Portillo es lo más seguro ya que Huerta Pelayo es un pequeño puerto de montaña. Sea como fuere, parece que también hubo 3 núcleos de poblaciones dentro de las fronteras del actual Huerta Pelayo. Tenemos el actual Huerta Pelayo, en cuyos covachos y abrigos rocosos de la Piedra de los Covachos podrían haber habitado los primeros cazadores-recolectores. Esto no implica que aquellos que habitaron esas cuevas sean ancestros directos de la gente de ahora, puesto que no hay que olvidar que al mismo tiempo que nosotros recibimos migraciones, muchos autóctonos de la península ibérica también emigraron fuera. Por ejemplo, en Estrasburgo se han encontrado restos de gente de la península ibérica, de íberos. Por lo tanto, la gente iba y venía. No tiene por qué ser exactamente la gente que ha habitado Huerta Pelayo los ancestros directos
de nosotros. Posteriormente, lo más significativo que podríamos encontrar en cuanto a tierra habitada en Huerta Pelayo serían los Casaricios. Parece que los Casaricios es un castro celtíbero que se ubicó en la cima de un cerro para tener un control defensivo mientras tenían acceso al agua de los manantiales y de los pozos que les proporcionaba la piedra caliza, que es muy buena almacenando el agua. El segundo núcleo de población parece que podría haber estado en la vega de Huerta Pelayo. Allí encontramos vestigios romanos como la piedra escrita, y cuando se hizo la carretera encontraron esqueletos y losas, por lo que podemos decir que en la vega de Huerta Pelayo había una necrópolis, y las necrópolis se encontraban en las vías de acceso hacia núcleos de población. Lo más probable es que hubiese sido una villa rural que se dedicase a explotar esas tierras y que esos esqueletos fueran los ancestros de esos romanos que habitaban en la vega. ¿Puede que la población de los Casaricios hubiese descendido a la vega? Es probable. Tenemos ejemplos como en Alcalá de Henares, donde la población local carpetana se encontraba encima de los cerros y posteriormente con la conquista romana se trasladó a las llanuras cerca de los flujos de agua principales como el río Henares y el arroyo Camarmilla, ya que ahí el agua era mucho más accesible y también la tierra para trabajarla. Lo mismo pudo pasar en Huerta Pelayo. La cima del cerro del monte es escarpada, no tiene muy buen terreno para cultivar, sin embargo en la vega de Huerta Pelayo hay un curso de agua que riega los campos y que permite que la tierra sea fértil, y por lo tanto, al haber un curso de agua y estar en una tierra más baja, los restos romanos habrían quedado sepultados por la sedimentación de la erosión del terreno. Es por esto que podemos encontrar más vestigios en el Cerro de los Casaricios, aunque se supone que sean más antiguos, porque en las cimas no hay sedimentación de la erosión, apenas hay, mientras que en Las Vegas, en los valles, todos los materiales sedimentarios de las montañas van cayendo y depositándose en el valle. Por lo tanto, podríamos estar hablando de una diferencia de unos 2 metros de altura por encima de la tierra que pisamos ahora mismo en La Vega de lo que habría por aquel entonces en tiempos romanos. El siguiente rastro poblacional que tenemos en Huerta Pelayo podríamos decir que es el castillo de Tahuenza, el castillo que se encuentra encima de la piedra de los Covachos. Parece que es de origen andalusí, ya que está en la orilla sur del Tajo, controlando la orilla norte desde donde vendrían los reinos cristianos. Se encuentran en documentos bibliográficos que los reyes castellanos y aragoneses mantenían este castillo durante sus rencillas, pero no dice que fuesen ellos quienes los construyesen, sino que los mantenían. Hasta que finalmente la utilidad del castillo, al quedar dentro de las fronteras de los reinos cristianos, quedaría en desuso y el castillo acabase por desmantelarse. Hay que tener en cuenta un elemento principal en toda esta historia: la campana de Santa María Magdalena. La campana de Santa María Magdalena fue hecha en el año 1316, pero aún posterior a este año el castillo de Tahuenza seguía existiendo y funcionaba como punto de primer pago a los gancheros que bajaban la madera por el río Tajo. Se dice que Huerta Pelayo fue construido con las piedras de aquel antiguo castillo, pero en realidad la campana de Santa María Magdalena nos indica que ya existía un núcleo poblacional antes del desmantelamiento del castillo de Tahuenza. El nombre previo que podría haber tenido Huerta Pelayo podría haber sido Tahuenz, ya que encontramos registros en los que se señala que Tahuenz es uno de los límites del señorío de Molina de Aragón y se cita justo antes de los Almayones, por lo que estaría haciendo un trazo de los Almayones con Huerta Pelayo, que por aquel entonces se llamaría Tahuenz, y es por eso que el nombre de Tahuenza tiene ese nombre. El nombre está relacionado con el río Tajo, que anteriormente se llamaba Tagus, y de ahí Tahuenza. La campana de Santa María Magdalena, como ya hemos dicho, es del 1316. Hace apenas unos años
hemos vivido el 7º centenario de Huerta Pelayo. Esta información ya estaba publicada en el sitio web, pero como mucha gente no tenía mucho acceso a él, apenas tuvo repercusión y no pudimos vivirlo a lo mejor como hubiésemos querido celebrar un centenario, quién sabe. Pero de vivir un centenario ya podéis decir que lo habéis vivido. Al parecer, el núcleo poblacional de Huerta Pelayo se organizó en torno a la antigua iglesia. Estaba ubicada en el Tesillo, en la parte de arriba, en lo que es hoy la casa de José y Elvira. Al hacer la casa nos han contado en varias ocasiones que había huesos, y es que en cierto modo su casa era la antigua iglesia y en las iglesias se enterraba la gente. Anteriormente la gente se enterraba dentro de las iglesias, así que es normal que al hacer las obras en su casa encontrasen restos humanos. Han tenido la brillante gentileza de dejar en la fachada de su casa 2 elementos que nos recordarían la existencia de esta iglesia primitiva en Huerta Pelayo. Podemos encontrar el arco de entrada de esta antigua iglesia y también la cruz de la consagración que consagraría a esta iglesia. En el boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, Marta Envid Ruiz colaboró con Koldo Colomo, indicando que tanto la cruz de la consagración como la que se encuentra en la parte superior del arco de lo que sería la antigua puerta de la iglesia primitiva podrían haber sido estelas funerarias de un culto cristiano previo. Yo ahí tengo mis dudas, porque sí que puedes utilizar material de restos que se hallen en el entorno, pero por ejemplo una cruz de la consagración no se usaría como elemento de un entierro de un antiguo cementerio, digamos, visigodo, de la época visigoda, que podría encontrarse allí. Pero bueno, hay que citarlo porque todo tiene que ser investigado más a fondo. Incluso lo que traemos aquí al canal, todo tiene que ser investigado más a fondo. Nada está dicho con pie en firme, porque aunque tengamos y os traigamos mucha información, respecto a la que tendría que haber, sigue siendo poquísima. Eso pasa siempre con los estudios arqueológicos e historiográficos. Os traemos cosas que sabemos, pero que detrás de ellas puede haber un entramado que no nos podemos imaginar, creyendo que las cosas pasaron de una forma cuando realmente pasaron de otra mucho diferente, pero que convergieron en el mismo resultado de nuestra hipótesis con lo que ocurrió realmente. Así que paciencia y muchas ganas para seguir explorando y seguir sacando información que nos pueda llevar a pensar este tipo de conclusiones. Entonces, ¿qué es Huerta Pelayo? Huerta Pelayo tiene su nombre, Huerta Pelayo, en castellano. No tiene un nombre ni árabe, ni romano, ni tampoco celtíbero. Esto nos está indicando que es un núcleo de población que se fundó oficialmente en la Edad Media después de la conquista cristiana de estos territorios. Parece ser que este era un enclave que fue repartido entre 3 personas. Encontramos Huerta Pelayo al sur, cuyo propietario, vamos a decirlo así, o terrateniente, se llamaba Pelayo. Encontramos Huerta Hernando al norte, pero esto no significa que Huerta Hernando perteneciese a un tal Hernando, pues en documentos antiguos lo encontramos escrito como Huerta Arnaldo, no Hernando. Por lo tanto, este posible terrateniente que se quedó con la parte norte de este territorio podría llamarse Arnaldo. Finalmente, al este encontramos Huerta Sancho, que es un paraje que pertenece al término de la localidad de Zaurejas. Allí no existe un núcleo poblacional, por así decirlo, pero sí que parece que pudo haber existido una huerta. Sin embargo, seguramente no hubiese habido necesidad de habitar esta huerta como sí la hubo para Huerta Hernando y para Huerta Pelayo, ya que Huerta Sancho queda muy cerca del núcleo urbano propio de Zaurejas. Así que con este nombre podemos pensar que tanto Huerta Hernando, Huerta Pelayo y Huerta Sancho pertenecían a una misma persona que después partiese estos territorios entre 3 de sus descendientes, o que 3 personas fueron recompensadas a ser terratenientes de estos lugares. Por ejemplo, se cuenta que
El apellido Herraiz tiene origen en unos caballeros que vinieron a ayudar a la conquista de Jerez y eran unos caballeros franceses. Estos caballeros fueron recompensados por el rey. En este caso podría haber sido, no estamos diciendo que sea seguro, es un ejemplo, que Huerta Arnaldo, Huerta Pelayo y Huerta Sancho eran recompensas para que estos caballeros explotasen estas tierras. Pero esto es una hipótesis, en realidad no sabemos quiénes fueron ni Pelayo, ni Arnaldo, ni Sancho. Y tampoco podemos llegar a decir que estas tres personas fuesen ancestros directos nuestros, ya que podrían ser perfectamente terratenientes, pero nosotros descenderíamos de la gente que trabajase esa tierra, no precisamente de esos terratenientes que se juntarían con miembros de su misma clase social. Al parecer, Huerta Pelayo se originó por una mezcla de habitantes propios del lugar y habitantes externos a él. Huerta Pelayo funcionaría como un núcleo repoblacional en los que la industria más importante sería la agrícola, por ello el nombre de Huerta. Parece que la comunidad de Huerta Pelayo fue muy pequeña y podríamos hipotetizar con el motivo por el que llegaron tanta gente de fuera, ya que muchos de los apellidos que encontramos en Huerta Pelayo hacen referencia a localidades externas a Huerta Pelayo. Por lo que podríamos hipotetizar en que los habitantes previos a Huerta Pelayo tenían una cultura muy islamizada y por lo tanto requerían de grupúsculos cristianos que viniesen a repoblarla para maquillar esa islamización y que poco a poco esa islamización fuese desapareciendo. O podría ser también que la gente local de Huerta Pelayo hubiese tenido una temporada de descendencia inmensamente femenina que habrían necesitado de hacer un llamado a hombres de otros lugares para que viniesen a casarse con estas mujeres pelayas o prepelayas. Y es por eso que así acabaríamos heredando apellidos de otras localidades de nuestro entorno como Enviz o Villaverde del Ducado o Salmerón, ya que los apellidos se transmiten por vía paterna y no por vía materna. También hay que mencionar al monasterio de Buenafuente del Sistal, muy próximo también a Huerta Pelayo, ya que pudo tener un papel muy relevante en las repoblaciones cristianas en este entorno, y parece ser que podría haber tenido algún tipo de articulación en la repoblación e implantación del cristianismo tras la conquista castellana. Sin embargo, no hay que olvidar que Huerta Hernando, en la orilla norte, quedaría bajo la jurisdicción del Ducado de Medinaceli, mientras que Huerta Pelayo, en la orilla sur, quedaría bajo la jurisprudencia de la tierra y ciudad de Cuenca. Por lo que estamos hablando de un territorio en el que verdaderamente era un poco tierra de nadie, era una frontera. De un día para otro podía cambiar de manos musulmanas a cristianas, de castellanas a aragonesas, de aragonesas a castellanas, de los duques de Medinaceli a de los señores de Cuenca, también a los señores de Molina de Aragón. Era un poco jaleillo eso, era un poco tierra de nadie, los habitantes estaban ahí, un día uno era su señor, el otro día el otro era su señor, el otro día el otro era su rey, el otro día era el otro. Se iban adaptando y probablemente eso fue lo que fue tiñendo también un poco la historia de nuestro pueblo. A finales de la Edad Media, en el siglo XV, Huerta Pelayo ya estaría consolidado como un núcleo rural y habría recibido parte de los linajes venidos de otros pueblos, creando un mosaico de familias que conformarían lo que hoy somos los Pelayos. La fundación medieval de Huerta Pelayo sienta la base de lo que es Huerta Pelayo hoy en día. Y ahora sí, ya no hablaremos tanto de la historia de nuestro territorio, sino que vamos a hablar ya de la historia de nuestros ancestros. Cabe resaltar que puede que este momento fuese el origen de la Piedra de la Cadena. Si ubicamos la antigua y primitiva iglesia de Huerta Pelayo, podemos ver que justo encima de ella está la Piedra de la Cadena, la cual se encuentra sujeta con dos losas para evitar que caiga.
Al parecer, esta piedra en el pasado tuvo algún tipo de cadena sosteniéndola. Hoy en día ya no existe, aunque mucha gente sube para ponerle una cadena de manera simbólica y a veces puedes encontrarte cadenas por allí pareciendo que la sujeta, pero en realidad no la está sujetando porque son cadenas muy finas. La piedra de la cadena en su origen seguramente sí que tuviese alguna cadena sujetándola para evitar que esta piedra, por algún tipo de erosión de la cima de la cueva de los Covachos, acabase rodando y cayendo sobre la iglesia de Huerta Pelayo. ¿Por qué construyeron la iglesia de Huerta Pelayo debajo de una piedra que se podría caer? Ni idea. Puede que usasen ese elemento como algo significativo para señalar desde la distancia dónde podía encontrarse la iglesia al ver de lejos la piedra de la cadena, pero podría ser cualquier otro motivo en realidad. Igual había un manantial de agua muy importante que naciese ahí, en ese mismo terreno, construyesen la iglesia o incluso antes una mezquita en ese mismo solar y que justo estuviese la piedra cadena ahí amenazando con desplomarse sobre lo que sería la iglesia o la mezquita. Pero esto ya es mucho especular y mucho hipotetizar. Lo que sabemos es que la piedra de la cadena sigue existiendo, sigue teniendo su nombre por el cual recordamos que tenía puesta una cadena y que también existía la iglesia primitiva de Huerta Pelayo bajo esa trayectoria que podría tener la piedra de la cadena, gracias a la conservación de la fachada que han hecho tanto José como Elvira en su casa. Y una vez llegados aquí, vamos a pasar próximamente a la Edad Moderna. Vamos a ver cómo se fue desarrollando la vida de los Pelayos a lo largo de este tiempo y cuáles fueron los acontecimientos más importantes que les tocó vivir. Si os ha gustado este vídeo, no dudéis en dejar un me gusta por aquí abajo, en suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para que os avise cuando estamos subiendo un nuevo vídeo, en dejar un comentario con vuestras hipótesis, remarcas, aportaciones e incluso correcciones y finalmente compartirlo si os ha gustado o si creéis que a alguien le puede interesar este vídeo o este tipo de contenidos. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Os doy un besazo enorme y hasta pronto. ¡Mua!